¿De verdad es una buena noticia que se esté reduciendo el porcentaje de autónomos en España? Y en todo caso, ¿es algo que la izquierda debería estar celebrando? Veámoslo. Esta semana nos hemos enterado de que el gobierno socialista de Pedro Sánchez pretende fustigar a los trabajadores autónomos con una subida salvaje de las cotizaciones sociales. Y al mismo tiempo, también hemos descubierto, a través de un reportaje del periódico Voz Populi, que el porcentaje de autónomos sobre el empleo total de España se ha ubicado en su mínimo histórico. En principio, podría parecer que ambos datos están relacionados. Si el gobierno cada vez encarece más, dificulta más, obstaculiza más el hecho de convertirse en autónomo, pues entonces terminas teniendo menos autónomos dentro del país. Pero como hacer esta conexión no resulta políticamente beneficioso para el gobierno socialista, todos los adláteres ideológicos de este gobierno han salido durante los últimos días en tromba para decirnos que en realidad que descienda el porcentaje de autónomos sobre la población laboral general no es un mal dato, sino que es un dato extraordinario. Es muy buena noticia. En las economías más sólidas y avanzadas de la OCDE, los autónomos representan minorías de un solo dígito. La caída del número de autónomos es algo inherente al desarrollo económico de un país. No existe tal cosa como un país con una economía desarrollada y competitiva y un alto número de autónomos. Simplemente no existe. Tener menos autónomos es síntoma de desarrollo económico, pero no se lo digáis a la fachosfera. Vaya que se queden sin excusas para atacar al gobierno de coalición. Menos autónomos significa más empleo estable y menos precariedad encubierta bajo la etiqueta de emprendimiento. El trabajo decente no se mide por el número de autónomos. Bien, creo que la idea o consigna fundamental que intentan transmitir todos ellos ha quedado bastante clara. Y ojo, no se trata de una idea necesariamente errónea, si bien hay que establecer la relación de causalidad correctamente. Es verdad que puede resultar positivo para un país que el porcentaje de autónomos se reduzca si es que esos antiguos autónomos han encontrado un empleo asalariado que les ofrece mejores condiciones, salariales o laborales en general, que aquellas de que disfrutaban siendo trabajadores autónomos. Obviamente no sería en absoluto un buen síntoma para un país que se redujera el porcentaje de autónomos porque el gobierno persigue a los autónomos y los aboca a quedarse sin alternativa profesional. Sería más o menos como decir, es muy positivo que se reduzca el porcentaje de personas que viven en alquiler. Y eso podría ser verdad si las personas que vivían de alquiler han pasado a ser, por ejemplo, propietarias de una vivienda. Pero desde luego no sería en absoluto positivo que se redujera el porcentaje de personas que viven de alquiler porque muchas de ellas han dejado de poder emanciparse o porque directamente están viviendo en la calle. Según cual sea la causa del fenómeno que estamos describiendo, podremos estar ante una buena o ante una mala noticia. Pero en cualquier caso, mi objetivo en el vídeo de hoy no era reflexionar exactamente sobre esto, sino sobre las razones por las que puede ser una buena noticia que se reduzca el porcentaje de autónomos sobre la población laboral general y si no existe contradicción en que la izquierda esté celebrando precisamente esas razones. Bien, de entrada constatemos que es cierto que en términos generales los países desarrollados tienen un menor porcentaje de autónomos que los países menos desarrollados. Por ejemplo, en el caso de Colombia, un país no especialmente rico, el 45% de todos sus trabajadores son autónomos. Y en cambio, en Estados Unidos, uno de los países más ricos del mundo, solo el 6% de todos sus trabajadores son autónomos. La correlación, desde luego, no es perfecta. Por ejemplo, en Hungría el 11,8% de sus trabajadores son autónomos, o en Letonia el 13,7%. En ambos casos porcentajes inferiores a los de otro país muchísimo más rico como es Suiza. En Suiza el 16,7% de su población laboral es autónoma, por encima también del caso de España. Por tanto, ya digo, no es que haya una relación perfecta entre ambas variables, pero tendencialmente, cuanto más rico es un país, más tiende a reducirse el porcentaje de autónomos sobre la población laboral general. ¿Y por qué? Pues las razones son exactamente las mismas que las que explican
porque conforme un país se enriquece y se desarrolla, el porcentaje de pequeñas empresas va descendiendo en favor del porcentaje de grandes empresas. Porque el desarrollo económico de un país va ligado al desarrollo de la productividad de sus trabajadores. Y sus trabajadores se pueden volver más productivos dentro de centros de trabajo que puedan utilizar, que puedan explotar las economías de escala en muy diversos ámbitos. No solo en el ámbito puramente fabril, sino también, por ejemplo, en el ámbito de la innovación. Una gran empresa tiende a ser aquella que ha ido creciendo a lo largo del tiempo justamente porque tenía un muy buen modelo de negocio, que ha ido escalando, que ha ido creciendo en la medida en que batía a todos los demás. Por tanto, un modelo de negocio dentro del cual sus trabajadores generan un alto valor añadido. Y precisamente por eso esos trabajadores pueden percibir salarios más elevados y disfrutan de mejores condiciones laborales. Y por supuesto, este no es un proceso estático. Cuando una gran empresa está establecida, puede terminar burocratizándose y pueden aparecer nuevas pequeñas empresas con mejores modelos de negocio que las grandes empresas y que justamente gracias a ello puedan desplazar competitivamente a las grandes empresas existentes, convirtiéndose en las nuevas grandes empresas. Justamente el proceso de destrucción creadora, en virtud del cual se ha otorgado el Premio Nobel de Economía de este año 2025. Es decir, que una economía muy productiva será una economía donde los modelos de negocio más productivos hayan escalado y se hayan convertido en grandes empresas. Y ese mismo principio es el que aplica a los trabajadores autónomos, que son en muchos casos una especie de ultra microempresa. Una microempresa de un solo trabajador, el propio autónomo. O una pequeña empresa de varios trabajadores asalariados dirigida por el trabajador autónomo, pero en todo caso, pequeñas explotaciones empresariales. Si las grandes economías son economías donde las medianas empresas se convierten en grandes, donde las pequeñas se convierten en medianas y donde las micros se convierten en pequeñas, pues entonces, también, justamente por ese mismo proceso, el porcentaje de trabajadores autónomos sobre el conjunto de la fuerza laboral tenderá a reducirse. O expresado de otra manera, una economía donde haya muchísimos autónomos será una economía donde casi todo su tejido empresarial sean microempresas. Y eso es muy complicado que sea una economía altísimamente productiva. Más bien tiende a ser la estructura económica típica de una economía que está comenzando a capitalizarse, de una economía en vías de desarrollo hacia formas de producción mucho más capital intensivas. Y de la misma manera que, como ya hemos visto, había una cierta tendencia a que cuanto más desarrollada fuera una economía, menor fuera el porcentaje de autónomos dentro de la población laboral de esa economía, de la misma manera, también hay una tendencia a que cuanto más desarrollada es una economía, mayor sea el porcentaje de la fuerza laboral que está trabajando en grandes empresas. Por ejemplo, en Grecia, poco más del 10% de su población trabaja en grandes empresas, en empresas con más de 250 trabajadores. En cambio, en Estados Unidos es prácticamente el 60% de la población. En Japón y Gran Bretaña es alrededor del 50%. En Canadá, Alemania, Francia, Dinamarca o Finlandia es en torno al 40%. Y en España, por ejemplo, alrededor del 30%. El principio que explica ambos procesos es exactamente el mismo. Cuanto más desarrollada es una economía, la fuerza laboral tiende a concentrarse en aquellos modelos de negocio más altamente productivos que, justamente por ser los que más valor añadido generan frente a la competencia, suelen haber devenido grandes empresas. Lo micro tiende a arrinconarse o a quedarse en rincones donde la aportación de valor añadido que se haga sea reducida, y cada vez más porciones de la economía operan alrededor de grandes empresas altamente productivas. Y este, por cierto, es un proceso que ya describía Carlos Marx en El Capital. Marx señalaba que el desarrollo de la economía capitalista iba parejo a la centralización del capital.
es decir, a que cada vez más capital estuviese concentrado en menos empresas, de tal manera que los antiguos artesanos, los antiguos trabajadores autónomos, se veían desposeídos de sus medios de producción porque no eran capaces de competir con las grandes empresas y terminaban siendo trabajadores asalariados de esas grandes empresas. Marx lo describía como un proceso que abría las puertas a la explotación descarnada de esos trabajadores pauperizados, cuando hoy sabemos que las grandes empresas, sobre todo si no son grandes por privilegios gubernamentales, pueden ofrecer condiciones laborales y salariales muchísimo mejores que aquellas que tiene un trabajador autónomo precario. Vamos, que tiende a cobrar más un ingeniero en Google que un zapatero de barrio. Pero he aquí la gran contradicción de todas aquellas personas de izquierda, especialmente si son de izquierda radical, que están celebrando este dato de que el porcentaje de autónomos en España ha caído a su mínimo histórico. Estas mismas personas son las que luego se quejan de que cada vez el capital está más concentrado en unas pocas grandes empresas, que los negocios tradicionales, los pequeños negocios, las pequeñas librerías de barrio, las pequeñas tiendas de barrio, los pisos de alquiler familiares, todo eso cada vez se está concentrando en menos manos. En manos de multinacionales, en manos de fondos buitre, en manos de grandes fondos de inversión. Es más, abogan por sangrar a impuestos a estas grandes empresas para proteger a las pequeñas empresas. Entonces, ¿en qué quedamos? Si es bueno que cada vez el capital esté más concentrado y por tanto que haya menos autónomos, porque eso es síntoma de desarrollo económico, ¿por qué quieres machacar con impuestos a las grandes empresas o por qué quieres incluso prohibir que ciertos fondos vengan a España a invertir y reestructurar el tejido empresarial español, concentrando capitales y por tanto concentrando mano de obra en empresas de mayor tamaño? ¿Os acordáis, si no, cuando todos estos o muchos de estos colocaban el grito en el cielo porque Uber quería instalarse en España y quería arruinar a los autónomos taxistas para terminar convirtiéndolos en sus asalariados? Pues esta es exactamente la misma dinámica que ahora están celebrando con esta estadística de que el porcentaje de autónomos está en mínimos históricos. Aclárense, ¿eso es bueno o eso es malo? Si te parece que es una dinámica progresiva el que se reduzca el porcentaje de autónomos, entonces no deberías poner palos en la rueda a esa dinámica progresiva, sino que deberías tenderle una alfombra roja. Y si crees, en cambio, que la concentración de capital y que por tanto vayan quedando menos pequeños negocios tradicionales y por tanto menos trabajadores autónomos es algo socialmente regresivo, pues entonces no deberías de estar celebrando como algo socialmente progresivo el que el porcentaje de autónomos esté en mínimos históricos. Una cosa es la ideología profunda que dicen predicar y otra muy distinta, la propaganda progubernamental que tienden a practicar. Y por eso lo mismo te celebran que se reduzca el porcentaje de autónomos en España, cuanto te demonizan las grandes empresas que explican que se esté reduciendo el porcentaje de autónomos en España. Porque en muchas ocasiones ni siquiera piensan por sí mismos, sino que otros piensan por ellos. Simplemente actúan como correa de transmisión de los intereses propagandísticos del gobierno de izquierdas de turno.